7 de la mañana con 25 minutos. Le agradezco mucho que nos tome la llamada en esta mañana de este miércoles a Miguel Ángel Yunes Linares, senador suplente de Miguel Ángel Yunes Márquez. Miguel Ángel, qué gusto poder saludarle. Buen día. Manuel, buen día. ¿Cómo estás? Bien, señor, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada más leerle algunos diarios, nada que no haya escuchado, nada que no sepa, pero dice, por ejemplo, el periódico El Universal: aplanadora aprueba la reforma judicial con traición de Yunes. Dice el periódico Milenio: con el voto de Yunes, el senador 86 aprueban reforma judicial. El Sol de México: Yunes consuma traición. Ahí también la fotografía con algunos elementos o integrantes ahora de Morena antes de entrar a la casona de Jicotencatl. Bueno, pues gritando traidor, 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 mientras usted estaba hablando. Después vino Miguel Ángel Yunes Márquez también con algunas expresiones, pero ¿cómo toma estas expresiones que ha estado recibiendo, Miguel Ángel? Como indebidas totalmente, sin ningún sentido, porque no se traicionó absolutamente a nadie. Yo preguntaría quién traicionó a Miguel o a quién traicionamos el día de ayer. A nadie absolutamente. Fue una decisión razonada. Miguel lo dijo en la tribuna, una decisión producto de un estudio, de un análisis, de un dictamen de 284 hojas y de la conclusión de que debía apoyarse, porque de lo que tenemos hoy a lo que podemos tener, sin duda es mejor lo que podemos tener en materia de poder judicial. Esa fue la razón. No hubo ninguna traición a nadie y me parece totalmente absurdo e injusto el uso de calificativos, particularmente en contra de Miguel, como si el voto de Miguel hubiera sido el único en favor de la reforma. En favor de la reforma votaron 86 legisladores, senadoras y senadores de varios partidos políticos, es importante decirlo, del PAN, que fue Miguel, de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, y 41 votaron en contra. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que va a pasar hoy? ¿Las redes sociales o los medios van a determinar en qué sentido va a votar un senador o una senadora? Si a un medio no le gusta que el senador vote por la opción A y prefiere que vote por la B, si lo hace, lo va a llamarse de traidor, lo va a llamar traidor a la patria. ¿Qué va a pasar? Lo que ha habido un linchamiento sin pies ni cabeza, que habla de un debate totalmente pervertido, como lo dijo Miguel también ayer, donde median intereses, desinformación, una serie de mentiras que no tienen ni pies ni cabeza. Yo pregunto, ¿cuántas personas que se refirieron al tema del debate ayer conocieron el dictamen previamente, saben en qué consiste la reforma del Poder Judicial? Muchos dijeron, como ayer alguien se atrevió a decir en la tribuna, que ayer terminaba la independencia de México. Como si hubiera firmado un acta de cesión a los Estados Unidos o a Guatemala, ¿no? Hoy termina la independencia de México, hoy empieza la dictadura. El país amaneció igual que ayer, es mentira. No pasó absolutamente nada y creo que puede mejorar la impartición de justicia si se aplica debidamente la reforma y si se regulan las leyes reglamentarias, como te dijo ayer también. Ahora, no veo ninguna razón. Vuelvo a repetir, son 86 votos, no el voto de Miguel. Correcto, entre el viernes que se dio un planteamiento de duda sobre si o no se podía votar, como había dicho, porque además Miguel Ángel Yunes Márquez había dicho el martes de la semana pasada, junto con sus otros 21 compañeros, que votaría en contra. Vino un periodo de duda y un largo periodo de fin de semana donde incluso le volvieron a reclamar que no les tomara la llamada. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Cómo viene esta reflexión y por qué ese silencio? Primero, cuando le pidieron que dijera que iba a votar en contra, él manifestó desacuerdo porque ni siquiera había llegado el dictamen al Senado. Nadie conocía el dictamen de la Cámara de Diputados. Es correcto, no estaba ni en comisiones. ¿Cómo vas a votar algo que ni siquiera está en comisiones? Sin embargo, él fue por disciplina con el grupo. Posteriormente se dedicó a estudiar el dictamen y a tratarse de un padecimiento médico que tiene, y a pesar de eso, habló con la coordinadora, habló con Ricardo Anaya. Yo hablé con Ricardo Anaya, mentira, que no haya hablado nadie. Y lo que les dijo es: estoy estudiando y estoy también con un problema médico derivado de un accidente que tuvo hace tiempo y voy a tomar la decisión que corresponda. Quisieron presionarlo con amenazas de expulsión, con amenazas de exhibición pública, diciendo que era traidor. Lo que hicieron ayer, antier. Y Miguel les dijo: oigan, no, yo tengo la libertad que me da el propio PAN. En la esencia del PAN está la libertad humana, la dignidad humana. Tengo la libertad como parlamentario de votar por lo que yo considere. El día del debate, el día de ayer, muy temprano por la mañana, Marco Antonio y Marco Cortés dio una conferencia para anunciar que si votaban en contra los expulsaban. Entonces, ¿cómo es posible que esto suceda en pleno siglo XXI democrático, se supone, con un partido que respeta la libertad como el PAN,
que salgan y que te digan, si no votas por esto, te voy a expulsar. Entonces queda totalmente anulada la libertad y depende del humor o de los compromisos del coordinador parlamentario o del dirigente de un partido por dónde va a votar el parlamentario. Simplemente hay que desaparecer entonces las cámaras, porque con la voluntad de una persona se toman las decisiones. Yo creo que hay un error grave, hay un debate, vuelvo a insistir, totalmente pervertido, totalmente desinformado, donde se supone que México se va a acabar como consecuencia de la reforma judicial, que va a haber una dictadura, que el país va a desaparecer, que no va a haber independencia nacional. Esta es una mentira total. La reforma puede perfeccionarse en las leyes secundarias, pero sin duda es necesaria. Ahora, se corrió mucho esta versión en estos días de silencio, insistimos, ahora estamos escuchando con atención a Miguel Ángel Yunes Linares, senador suplente allá en el Senado de la República, precisamente de la curul de Miguel Ángel Yunes, de Yunes Márquez, que hubo muchas presiones en contra de usted, lo hemos sabido, de procesos penales en contra de su esposa, en contra de sus propios hijos. ¿Eso es así, Miguel Ángel? Si hubo estas presiones, si hubo estas amenazas, si hubo estas carpetas de averiguación abiertas, si hubo esta presión para que pudieran hacer esta, digamos, esta reflexión legislativa como la escuchamos? Manuel, es absolutamente falso, absolutamente falso. A ver, en el caso de Miguel, dictaron una orden de aprehensión hace el día 11 de julio. Sí, correcto. Exactamente por un delito, según ellos, un delito de documento falso. De la que logró un amparo, si mal no recuerdo. Certificado de domicilio, pues logró un amparo y punto. Se presentó Miguel al Senado con el amparo, le otorgaron su credencial de senador el día 20, el 29 fue a la sesión constitutiva y nada más. Y en el caso de Fernando Mijo, que fue alcalde de Veracruz, le dictaron 2 órdenes de aprehensión. Una, porque un señor dice que lo obligaron a ir a una marcha en 2021. Así es. Que no fue Fernando, pero que le dijeron que había sido Fernando. Y 2, por un tema de una torre que se construyó en Veracruz, diciendo que él había dado permiso para una torre. Él no lo dio el ayuntamiento anterior. Acudió al amparo y están suspendidas las órdenes. En el caso mío, absolutamente nada, es mentira. Han inventado tontería y media, que una investigación del ISSSTE. Yo tengo 18 años que fui director del ISSSTE. Del ISSSTE, correcto. 18 años, 2016. Una mentira total. Entonces, todo esto son suposiciones, son especulaciones sin pies ni cabeza. Nosotros siempre hemos actuado de frente, como lo hicimos ayer. Nunca lo hacemos por la espalda. Simplemente Miguel determinó votar en favor de un dictamen de una reforma que consideró innecesaria, aunque lo hubieran amenazado con expulsarlo, con lincharlo. Lo están tratando de linchar mediáticamente y le aseguro que se va a defender. Bien, tenemos que hacer una pausa, Miguel, me apena mucho porque es el corte automático. No, para servirlo, ¿Podemos esperar un poquito? Pues, sí, esperar un poquito para poder seguir platicando, porque me interesa preguntarle, le adelanto, pues, su relación con el PAN, ¿no? Finalmente su relación con el PAN, porque ¿qué sentido tiene quedarse con los panistas después de estos intercambios, sí duros, políticos, profesionales, ayer en la tribuna del Senado, pero qué caso entonces quedarse con un grupo de gente que le dice traidor? Si bien Marco Cortés ya no será pues en poco tiempo el presidente del Partido de Acción Nacional, se lo dice, le gritan sus compañeros. ¿Nos da oportunidad, Miguel, y regresamos, por favor? Con mucho gusto, Manuel. Gracias, Miguel Ángel Yunes Linares. Estamos aquí por la mañana, hacemos un corte y volvemos. 7 de la mañana con 40 minutos. Gracias y le agradezco mucho a Miguel Ángel Yunes Linares que nos haya esperado en la línea telefónica. Gracias, senador. Bueno, nos ha dicho que no se traicionó nadie con la votación que dio el día de ayer precisamente Miguel Ángel Yunes Márquez. No se traicionó a nadie. Dice también a la pregunta de si efectivamente para lograr este voto se les coaccionó, se les presionó, se les ejecutaron o se les abrieron órdenes de aprehensión a la familia, como decía Marco Cortés, a la esposa de Miguel Ángel Yunes Linares, a él, por cuando fue a principios del siglo, director del ISSSTE, por ejemplo, a sus 2 hijos, nos está explicando y dice falso, absolutamente falso, que nos hayan estado presionando con estas órdenes de aprehensión. Ahora regresamos, en cuanto restablezcamos la línea telefónica, ahora regresamos precisamente con Miguel Ángel Yunes Linares. Porque, pues sí, la prensa es dura, como dice, bueno, pues no se puede hacer o darle gusto, dice, a los medios de comunicación. El problema es que los medios de comunicación sí titulan un poco esto sobre el tema de la traición y le cargan fuerte la mano a Miguel Ángel Yunes Márquez, a Miguel Ángel Yunes Linares, pero les cargan la mano a propósito de los señalamientos que se hicieron por parte de, en este caso, de los grupos parlamentarios del PAN o integrantes del grupo parlamentario del PAN, gritándoles Marco Silva, traidor, traidor. Sí, traidor, y tú le planteabas, ¿no?, al senador suplente el sentido de seguir insistiendo en su militancia
Ahí está ya en la línea el senador suplente. Don Miguel, buen día. Le saluda Marco Antonio Silva. Seguimos, Marco, muchas gracias. Seguimos aquí en la conversación. Ya le planteaba a Manuel Fregrino antes de salir al corte, ¿cuál es el sentido de seguir, digamos, insistiendo en la militancia al PAN? ¿De verdad hay alguna razón de pertenecer a un grupo en donde pues prácticamente le dieron la espalda ayer, Miguel? Bueno, primero, antes de referirme a eso, yo quisiera hacer un comentario adicional respecto del debate y respecto de la reforma. Sí. Decía que hay una desinformación total. Mira, por ejemplo, uno de los puntos que se señala es que con la reforma queda en manos del presidente de la República el nombramiento de ministros, magistrados y jueces. Y es absolutamente falso. Eso sucede en la actualidad. El día de hoy, cuando una vacante queda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien propone al ministro para sustituir esa vacante es el presidente de la República. Sí, 5 de los 11 ministros actualmente han sido propuestos por el presidente López Obrador y ratificados por el Senado. El presidente entrante tendrá posibilidad de nombrar 4 más en los próximos meses, 9 de 11. Es decir, de un total de 11 ministros, 9 serían propuestos por el gobierno en turno, por un gobierno de Morena. Con el nuevo procedimiento se elegirían esos ministros, es decir, no habría una vinculación directa entre el presidente de la República y ministros. Oye, que no es lo mejor, seguramente habrá otro sistema, pero hasta hoy puede ser lo mejor. Entonces nadie ha dejado en manos del presidente de la República a la Corte, nadie ha dejado en manos del presidente de la República al Poder Judicial. Lo que cambia es el modelo de selección, eso es todo, con una serie de cualidades que deben reunir los jueces, los magistrados y los ministros que también no cambian. Entonces hay un debate absolutamente desinformado, no va a haber ninguna dictadura. La reforma no se refiere en nada al sistema de gobierno, a la democracia, a las libertades, al derecho a elegir. Eso es una dictadura. Lo contrario es una dictadura. Eso no se toca en absoluto. La responsabilidad de votar en favor de una iniciativa va más allá de los temas partidistas. Un legislador responde a México, responde a la Constitución, responde a sus electores. Y en ningún momento se traicionó a nadie, vuelvo a repetirlo. Me parece un exceso absurdo señalar que hay una traición a quién o a qué. A nadie, absolutamente. Ahora, aprovechando el vuelo sobre esto, Miguel, pues es muy probable que quede más allá de la posconsigna, digamos, de medios de comunicación en sus primeras planas, etcétera, de sus valoraciones en analistas, que quede para la política que el voto de la aprobación de la reforma la dio un Yunes. Finalmente, eso sí puede quedar para la historia, va a quedar para la historia, no sé si para bien, Miguel. Pues son 86 votos, no sé si todos se apellidan Yunes, porque los votos fueron 86 a favor y 41 en contra. Entonces los 86 tienen nombre y apellido. Uno de ellos es Miguel Ángel Yunes Márquez. Pero y yo espero que quede para bien, porque mira, una cosa bien importante es ya lo dije. Sí. No es posible que hoy se quiera restringir el voto de los legisladores a partir de redes sociales, de amenazas, de linchamiento, de amenazas incluso físicas, de presiones de todo tipo, de determinaciones partidistas. Entonces, ¿para qué hay legisladores? ¿Para qué hay 128 senadores y 500 diputados? Si la decisión va a estar tomada previamente por un coordinador de un grupo o un presidente de un partido. No, yo espero que sea para bien y que sea un ejemplo de libertad parlamentaria, un ejemplo de libertad partidista, porque de lo otro, eso sí es antidemocrático. El querer imponer el sentido del voto de un legislador, eso es absolutamente antidemocrático. Hay que recordar que incluso nuestra legislación establece sanción de cárcel a la persona que obligue a alguien a votar en favor de una persona o de la otra. Entonces, si eso es así en una elección constitucional, imagínate en la elección de un ministro. Entonces se va a decidir previamente en redes sociales diciendo el que vote a favor o en contra es traidor. Eso no puede ser. Ahora, yo creo que lo de Miguel fue un ejemplo de valentía. Efectivamente es el resto de los senadores, pero los senadores es entendible, Miguel, porque son de Morena, son del Partido del Trabajo, son del Partido Verde, son partidos en este caso oficialistas, ¿no? Y así operan. El único de oposición, finalmente el único de oposición, un senador de apellido Yunes, sí tiene que ser distinto. Quiere decir que por ser de oposición tienes que estar siempre en contra del gobierno. Creo que Miguel lo dijo ayer también muy bien. Soy de oposición. De hecho, soy un militante de la oposición, pero no soy un estorbo. Cuando el gobierno actúa bien, cuando el gobierno propone una iniciativa positiva, el legislador, aunque sea de oposición, tiene el deber de votar a favor. El deber, no solamente el derecho. No puede ser que por ser de oposición tengas que estar en contra de todo absolutamente de manera sistemática.
Eso sí es antidemocrático. ¿Por qué decidieron, Miguel? Porque me imagino que es pues algo platicado entre ustedes dos. ¿Por qué decidieron a lo mejor no platicar con sus senadores del Partido de Acción Nacional, manifestarle lo que les reclamaban en tribuna, que hubiesen tomado la decisión y no lo hubieran platicado? Si es que esto sucedió así. A ver, pero claro que se platicó, hombre. Yo no sé de dónde sacan eso. Es increíble de veras que sigan insistiendo en lo mismo. Claro que se platicó. Y la decisión partió de un análisis, de un dictamen de 284 hojas, de un análisis histórico también de la Suprema Corte, como lo plasmó Miguel en su documento, de cómo la Corte se nombró en la ocasión anterior, de la reforma en 1994, cuando el presidente Zedillo propuso una reforma a la Corte y PRI y PAN la sacaron adelante. Se jubiló de manera inmediata 26 ministros, se nombraron 11 ministros nuevos. Pero las sustancias, entonces, ustedes sí platicaron con los panistas de ahora, con Marco Cortés, con Guadalupe Murguía, platicaron entonces su reflexión. Tengo entendido que Miguel lo hizo con Guadalupe, con la senadora Murguía, habló con Anaya, yo hablé con Anaya también, y ahí está Ricardo Anaya, le pueden preguntar. En los mejores términos, nunca hubo ofensas, nunca hubo groserías, nunca hubo amenazas de parte de Anaya, cuando menos. Y me parece muy raro, de veras muy extraño y muy lamentable que el debate de ayer haya iniciado una serie de agresiones y no creo que eso nadie lo deba aplaudir. Sí, le aventaron monedas incluso. Sí, pero digo que esto califica a quien lo hizo, no a mí. Sí, correcto. Ahora, el caso del PAN, ¿sí tiene sentido quedarse en el PAN, Miguel? ¿Tiene sentido quedarse en el PAN, ya no como integrante de Acción Nacional, sino pues quizá en el Partido de Acción Nacional? ¿Tiene sentido después de esto? A ver, ayer lo dijo Miguel y lo dije yo también. El PAN no es Marco Cortés. Marco Cortés le ha hecho un daño enorme al PAN, no solo en resultados electorales, como se vio en los últimos, sino en prácticas internas del PAN. Ahí está Marco en primer lugar de la lista plurinominal para el Senado. En segundo lugar o tercer lugar su secretaria, su secretario, su hermano, toda la familia en cargos plurinominales, cuando la elección fue la peor elección en la historia del PAN. ¿Cómo es posible? Le ha hecho un daño enorme al PAN y ahí sigue como dirigente y como coordinador del grupo parlamentario que quiere ser. Pero él no es el presidente, él no es el PAN no es él. El PAN lo hemos construido muchos y muchas y muchos durante muchos años. Nosotros hemos trabajado en el PAN desde hace 20 años y hemos sido candidatos de mayoría casi siempre. Hemos ganado elecciones hasta para gobernador del estado en Veracruz, en este caso para senador de la República de primera minoría, presidencias municipales, diputaciones federales, compitiendo todo un equipo, no somos los Yunes nada más. Logramos constituir un equipo que le dio vida al PAN en Veracruz que no existía. Sí, correcto, ¿no? Y son muy fuertes allá los Yunes. Hizo una fuerza importantísima en Veracruz. Entonces, ¿con qué derecho un señor llega y nos dice te voy a expulsar? El PAN no es de él. El PAN tiene procedimientos internos y nosotros ayer lo dijimos, somos militantes del PAN y desde esa militancia votó Miguel desde esa militancia. No le dio la espalda a México, él incluso no iba a ir a la sesión porque tenía ayer por la mañana una rehabilitación y determinamos que fuera yo para estar presente y para decir aquí estamos, nosotros no damos la espalda. ¿Y a eso se debió que estuviera usted unas horas en la sesión? Lo más fácil hubiera sido no ir, eso hubiera sido lo más, pero hubiera sido una cobardía. Ahora, Miguel no es un cobarde. De las críticas más duras en redes sociales, y le agradezco mucho de verdad que nos haya tomado la llamada esta mañana, pues queda para la historia, mal no recuerdo, usted corríjame esta frase de el loco López, ¿no? El loco López, refiriéndose a López Obrador. Al paso de los años, pues ahora sí que al loco López usted le dio, no usted, su hijo, le da un voto importantísimo, una de las reformas más cuestionadas quizá, ya escuchamos las bondades que está plasmando, pero si mal no recuerdo, usted le decía sí y termina dándole un voto, pues finalmente su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, pues a ese señor, ¿no? Al que propuso esa reforma. Pues mira, Manuel, ayer no estaba a votación el presidente López Obrador, no era una elección de candidato, era una elección de una reforma estructural al sistema del Poder Judicial del país. Yo ayer lo dije también en mi intervención, el tema no es el presidente López Obrador, el tema es la reforma al Poder Judicial de la Federación y de los estados, que esto es bien importante también. Esto incluye también la reforma a los niveles al Poder Judicial de los estados, que en la mayor parte de las entidades es una basura. Entonces creo que es una reforma que puede significar un avance para el país y que no hay razón para decir que por eso va a haber una dictadura, que se acabó la independencia, que se acabó la república, que se acabó la historia. Mentira, eso no va a pasar. Hoy el país amanece exactamente igual que ayer. No hay ningún problema. La situación, al contrario, Miguel también lo dijo, es un mensaje de estabilidad para el gobierno que va a entrar. Y no tiene absolutamente nada de malo que un opositor del PAN, PRI, PRD, del partido que sea, vote a favor de otra reforma. Mire, Manuel, déjeme platicarle de experiencias personales. En el año 92 yo era diputado federal
por el PRI. Y en el año 92, el presidente de aquella época presentó una serie de iniciativas de reformas, artículos centrales de la Constitución. Le voy a mencionar 2 o 3. El 27, para terminar con el reparto de la tierra. El 130, para reconocer la existencia de las iglesias y darle el voto a los sacerdotes. El 3, para cambiar el modelo educativo. El 4, el 5, el 102, para crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todas las iniciativas se presentaron en el 92. Y entre diputados del PRI y del PAN y senadores del PRI y del PAN se aprobaron las iniciativas. Y el presidente era del PRI y el PAN votó en favor de iniciativas del presidente. No, sí. Entonces, ¿por qué razón hoy quieren obligar a que necesariamente un legislador, por el hecho de ser opositor al gobierno, no pueda votar una iniciativa que le parezca positiva? Tenga que votar así. ¿Qué mal estamos? Pues yo agradezco mucho, de verdad, Miguel. Una última, porque anoche presentábamos imágenes en la televisión, lo presentábamos también aquí en Telefórmula durante el día. Esa imagen, cuando va entrando usted al Salón de Plenos del Senado, nos recibe ahí con un abrazo somero, con Adán Augusto López, algunos otros morenistas, y se hacía el énfasis de cómo lo recibían bien los morenistas. ¿Se sintió bien con esto? ¿Se sintió bien ahí, pues no sé si apapachado, pero bien recibido por los morenistas, Miguel? Fíjate que el procedimiento cuando tomas protesta, en este caso como suplente, que tomé protesta como propietario para sustituir a Miguel, el procedimiento es que llegas a la Junta de Coordinación Política y de ahí manda una comisión que te acompaña al salón de pleno. Yo estuve en la Junta de Coordinación unos minutos antes, llegó la comisión, me acompañó al salón. Yo nunca había estado en el salón de pleno del Senado, ellos me dijeron por dónde entrar y dónde sentar. Ya. Punto, fue lo que hice. Entonces, correcto, que me recibieron bien, se los agradezco mucho de veras. Y no tengo de qué apenarme porque los militantes de Morena me han recibido bien. Estamos, se supone, que en un país democrático y debemos privilegiar las prácticas civilizadas de la política. No que una persona llegue y te agreda, te grite, te tire algo. Eso no puede ser, eso no contribuye absolutamente en nada a que a México le vaya mejor. Yo estoy de veras muy triste por lo que pasó ayer, no por mí, no, sino por el país, porque esto no es lo que México merece. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Yunes Linares, agradecido por esta oportunidad de poder escucharlo, platicar con usted. Muchas gracias, Miguel. Buen día. Buen día. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Y en un ratito más tendremos en nuestras redes sociales precisamente esta conversación con Miguel Ángel Yunes Linares. Marco. 15 minutos antes de las 7 de la mañana, la presidenta electa se manifestaba sobre este, yo digo, único tema. Faltará que avance el día, pero por el momento andamos solamente en este tema. Y dice Claudia Sheinbaum en su cuenta de X: felicito a las y los senadores de nuestro movimiento por la aprobación de la reforma judicial. Con elección de jueces, magistrados y ministros, se fortalecerá la impartición de justicia en nuestro país. Falta, Manuel, que le pregunten a la presidenta electa, pues, ¿qué opina de este voto decisivo del personaje con el que acabas de hablar? Anoche le preguntaron, o en algún momento le hicieron esa pregunta justo ante la eventualidad, o ya la inminencia, mejor dicho, de este voto de Yunes, específicamente de Yunes Linares, y decía, bueno, eso es cosa de él. Vamos a ver qué dice hoy. Ahora que se consumó, vamos a ver qué dice. Muchas gracias. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana, volvemos.